evaluaciones? Bien. ¿La pasaron lindo? Sí. Tenemos muy poquito tiempo y ya tenemos el segundo parcial encima. Viernes que viene además es feriado, con lo cual no hay clase. Y viernes siguiente, ¿cómo te va? Que es 22. Nuevamente va a venir Silvina a reemplazarme, porque tengo otra actividad en la otra punta del planeta, más o menos. Tengo que estar en San Isidro a las 7:30 de la tarde, no hay chance. Así que ya quedé que va a venir. Y la siguiente ya es el día previo al parcial, con lo cual nos vemos hoy y en el parcial, más o menos. Con lo cual, tenemos que tratar de lograr hacer una síntesis condensada y puntual y no perder tiempo, digamos, para lograr llegar a más o menos lo que tenemos que ver antes. Habíamos llegado hasta, ¿qué se acuerdan ustedes? De la conferencia 23, pero no la habíamos terminado. Me parece que no. ¿Solo la 22? Me parece que sí. Bueno. Y la 17 había dicho que la otra persona no la había. Sí, yo la volví a leer la 17, recién la trabajé en la comisión anterior. Si yo no di nada de la 23, vamos a la 23. La 17 es una conferencia re sencilla, no tiene grandes complicaciones, la pueden leer muy tranquilamente, no se van a encontrar con nada nuevo ni demasiado raro. Les puedo señalar si quieren algún par de renglones que me parecen los centrales de la conferencia. Después son 2 casos sencillos de neurosis, uno de neurosis obsesiva, y no se van a encontrar con nada que no entiendan. Sí, que son otros casos. Sí. Los síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, como las operaciones pasivas y los síntomas, y al igual que estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben, es decir, no son disparatados hasta que se pueden poner en correlación, o son disparatados hasta que se pueden poner en correlación con la vida del enfermo. Nada nuevo bajo el sol, ya lo sabemos eso. La frase para mí como más fuerte de esta historia es que tienen un propósito, dice, en la página 240 dice, como lo haría un sueño, figura un deseo como cumplido dentro de una acción presente. ¿Sí? Un síntoma, figura un deseo como cumplido, ¿no? Dentro de una acción presente. ¿Verdad? Esperen que le voy a decir algunas preguntas para que él pueda rendir el examen y seguimos. Los 40. Teórico. Conferencia de la cabeza. Lo estoy buscando. Haz una cosa, copia la pregunta 6 y a pensar si yo te digo cuál de los otros pasa, ¿vale? Bueno, estábamos con la conferencia 17. Digo, porque me parece que no tiene sentido que nos detengamos ahí. Después da como 2 ejemplos, 2 casos clínicos de los ceremoniales en la neurosis obsesiva. ¿Sí? A ver si con historia pasa igual. Página 247. Para una idea sin sentido y una acción carente de fin, descubrir aquella situación del pasado en la que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin, es decir, vuelve a ser poner en la trama de la historia. ¿Sí? Ahí vamos a poner como el sentido de los síntomas, tenemos un poco la tensión entre el sentido y la referencia, vamos a ir ubicando, esperen que borro acá. Voy a tratar de armar un mínimo punteo en relación a la lógica de cómo venimos trabajando la cursada. ¿Se acuerdan que veníamos trabajando la idea del síntoma? ¿Sí? Y íbamos poniendo trauma, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué seguía después del trauma como mismo? Exacto. Acá, de esta, la 8. ¿Sí?
Primero habíamos visto el trauma, después habíamos visto, que me dijeron fantasía, ¿no? Fantasía. Después, ahora lo que estamos ubicando es la sexualidad, ¿sí? Cada uno de estos es cómo va adquiriendo, ¿no?, el estatuto de la causalidad del síntoma. El último que entra para este parcial, que es el que nos toca empezar de alguna manera, es castración, ¿sí? Esta es la lógica en la que estamos. Esto ya lo vimos, esto lo estamos terminando de ver, articulado con esto. La fantasía, les iba a decir, es como lo que le da el sentido, ¿sí? La fantasía ya habíamos visto, si se acuerdan, por un poco, a ver si recordamos, ¿no?, y nos ponemos en tema. Dentro de la fantasía, ¿se acuerdan que habíamos puesto como un equivalente con los recuerdos? Eso. ¿Se acuerdan? Los recuerdos encubridores. Esperen que seguimos acá. Prácticos. Acá poné las 5. Entonces estábamos con los recuerdos encubridores. Acá vamos a agregar ahora, como en esta línea, como equivalencias, lo que en la conferencia 23, que es la que vamos a ver hoy, va a llamar realidad psíquica. ¿Sí? Y les decía que acá se entrama el sentido, ¿sí?, que tiene que ver con la historia, con esto que recién vimos en la conferencia 17, ¿sí?, lo que parece disparatado y sin sentido, si uno lo pone en la trama de la historia, un sujeto pasa a ser una acción con un sentido y con una... no me sale la expresión que usaba, pero no importa, pongámosle sentido. Y por otro lado, también la sexualidad, y está el sentido y como referente, ¿sí?, porque dice el sin y la vedeutum, el sin es el sentido, la vedeutum es el referente. Podríamos ir del lado de la referencia, podemos pensar más la sexualidad ligada a lo que venimos trabajando como pulsión, ¿sí? Tenemos la dimensión del sentido o histórica y la dimensión funcional, ¿sí?, que es un referente que va más allá de la historia. En esto que trabajamos, ¿se acuerdan de la conferencia 21 que tenemos que retomar en relación a la evolución? Evolución no me gusta ni un poco, a los movimientos de la libido, ¿sí? El sentido entonces sería en la fantasía. Claro, la fantasía arma un sentido, ¿sí? Arma un sentido ligado a una historia, ligada a la historia. ¿Se acuerdan cuando vimos recuerdos encubridores que decíamos todo recuerdo es un recuerdo sobre la infancia? Sí. Y por último, la 7. ¿Vale? Bueno, todo esto para ponernos un poco de contexto a dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Puede ser igual con la S arriba? ¿Significa más o menos? O? Significa, es el signo de equivalencia en matemática. No es igual, es equivalente. Que cumple la misma función. Vos en matemática, sí, tenés el igual, el distinto y el equivalente. Claro. ¿Está bien? ¿Qué equivale a qué? Tipo, como varios ejemplos. No es lo mismo, equivale a hace las veces de, es como parecido. Bueno. Cumple la misma función en realidad. Cumple la misma función, ¿no? Que Claro. Cumple la misma función. Claro. O como a veces se dice mutatis mutandis, ¿viste? Cambiando lo que hay que cambiar, cumple la misma función. Una taza y un vaso son equivalentes en su función de contener un líquido. ¿Está bien? Sí. Pero yo decía, son equivalentes porque van a la misma función de lo que intentamos ubicar con la fantasía. El recuerdo encubridor o la realidad psíquica. Cumple la misma función. ¿Sí? Cuando hablamos ya de sexualidad solamente, hay ya no una equivalencia, sino una diferencia. ¿Está bien? La fantasía cumple la función que es armar el sentido, digamos. De articular un sentido. Sí. Cuando estamos pensando en la dimensión de la sexualidad, que yo les decía más la dimensión de lo funcional, de los movimientos de la libido, ¿sí?, que lo que estuvimos trabajando en la conferencia
primera parte, Sí. que yo cometí un lapsus de acelere puro. Cuando vimos la conferencia 21 yo la vi toda. Tendría que haber dado hasta la mitad y la mitad nos tocaría verla hoy. Así que la doy por dada. No, mentira, hoy la vamos a tratar de retomar también para ver como con más detalle lo que toca a esta parte. ¿Sí? Entonces, decía el sentido y la referencia, el sin y la redemption, que nunca sé cómo se escribe, porque además no sé, pero pongan que ahí está, punto. Vamos a escribirlo bien, vamos a hacer el esfuerzo de ser prolijos. ¿Se entiende lo que voy? Acá está, redemption, es fácil, redemption. ¿Sí? El sentido y la referencia. ¿Sí? Entonces, las conferencias que venimos viendo pivotean entre estos dos puntos, en el que trabaja la cuestión de la fantasía y la de la sexualidad. ¿Sí? Algunas más para un lado, algunas más para el otro. Van y vienen, se repiten bastante, repiten las mismas cosas que ya venimos viendo con alguna vuelta más. ¿Sí? La 17 les decía, no agrega mucho más que esto que les estoy diciendo. El único detallecito que agrega, quizás, que no está en otras conferencias, es que ubica que no solo están los síntomas que, como les leía recién, dice, para una idea sin sentido y una acción carente de fin, descubrir aquellas situaciones del pasado en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin. Eso es lo que no me salía antes. Gracias. Sí, la acción que justifica un fin. ¿Sí? Se entraman en la vida de un sujeto, pero también va a decir en esta conferencia, que no lo dicen otras, que hay a veces síntomas típicos que se repiten en los distintos casos clínicos y que no necesariamente se explican tan rápidamente en la trama de la historia de ese sujeto, que quedan como un poco enigmáticos. Dice, a veces sirven más bien para orientarnos en el diagnóstico, pero no para encontrar el sentido de los síntomas que nos llevaría a ese saber inconsciente que, hasta donde él avanzó en su formulación de acá, sería el camino para el levantamiento de esos síntomas, ¿sí? Porque hasta acá tiene la idea de que descubrir el sentido inconsciente de los síntomas, ponerlos en la trama de la historia del sujeto, ¿sí? Produce el levantamiento de esos síntomas. Lo que va a decir es esto también, que es importante, que en realidad ya sabemos, pero que es lo que enfatiza en esta conferencia, ¿sí? Es que así como el sueño, decíamos, es la realización de un deseo, el síntoma también es la realización de una fantasía inconsciente, ¿sí? Una satisfacción. Por eso decimos es una satisfacción sustitutiva. Entonces, vamos ahora a la conferencia 23, que es la que no vimos. ¿Está bien? Vamos a intentar ver si logramos llegar a la 23 y la segunda parte de la 21, que es la que trabaja Edipo, ¿sí? Para ver si logramos entrar en este punto que es síntoma castración, que es Edipo castración, ¿sí? Vamos a intentarlo. La conferencia 23, condiciones y caminos de la formación del síntoma, fijación libidinal, funciones de la fantasía. Esperen, esos son los temas. La conferencia se llama Los caminos de formación de síntoma, ¿sí? Los caminos de formación de síntoma. Un primer punto que destaca es la diferencia entre el síntoma y la enfermedad. Los síntomas psíquicos, dice, son actos perjudiciales o al menos inútiles para la vida, que se realizan contra la voluntad, traen displacer y sufrimiento. El principal prejuicio es el gasto anímico que cuestan y que se necesita para combatirlos, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto cuando veíamos sobre todo en la neurosis obsesiva cómo el gasto psíquico que requería el sostenimiento de los síntomas y la defensa hacía que el sujeto quedara devastado, agotado? ¿Se acuerdan que decía lo que cansa no es el trabajo sino la neurosis? ¿Sí? La causa de los síntomas no es el estrés laboral, el estrés tiene que ver con la sintomatología neurótica. Lo que estresa, podríamos decir, es el conflicto interno
que no se resuelve y que es como una batalla constante interna. Dice entonces esto, el empobrecimiento de la persona en cuanto a la energía anímica disponible, ¿sí? Es decir, no queda energía suficiente para dedicarle a la vida, porque toda la energía del sujeto queda ligada al combate interno. Desde el punto de vista teórico, sin tomar en cuenta las cantidades, puede decirse que todos estamos enfermos, que todos somos neuróticos porque todos tenemos las condiciones para la formación de los síntomas. Esa es la premisa más fuerte de la conferencia, ¿sí? Todos tenemos las condiciones para enfermarnos de neurosis, a decir, o todos somos neuróticos. Entonces, define el síntoma neurótico y dice, es el resultado de un conflicto que se libra en torno a una nueva modalidad de satisfacción. Eso ya lo vimos varias veces, ¿sí? Muy rápido porque no son cosas nuevas, son cosas que él reformula en estas conferencias con cosas que ya estuvimos viendo. Si algo no se entiende, me frenan, pero... dice, las dos fuerzas vuelven a coincidir en el síntoma, se reconcilian gracias a un compromiso en la formación de ese síntoma, ¿sí? Esto es lo que hace que el síntoma sea tan resistente, ¿sí? Porque está sostenido de ambos lados. Una de las partes es la libido insatisfecha, rechazada por la realidad, que ahora tiene que buscar otro camino, ¿sí? Cuando la realidad deniega la satisfacción de una pulsión, ¿sí? Esa pulsión tiene que buscar otro camino y ese es el comienzo, podemos decir, del camino de la formación de síntomas. O sea, una formación sustitutiva, digamos, porque no puedo... Esto lo vimos cuando vimos, ¿se acuerdan en la conferencia 22? La diferencia entre represión y regresión, que decíamos, cuando aparece la frustración, aparece la regresión. Cuando aparece el conflicto de una fantasía inconsciente que es inconciliable con el yo, aparece la represión. Hasta acá estamos en la regresión. La libido insatisfecha, frustrada en la realidad, busca nuevos caminos. Un camino pasible es la regresión. ¿Se acuerdan cuál nombramos como otro camino posible? La sublimación. Exacto. No sé quién dijo. Eso, la sublimación. Que justo quedás atrás de ella, entonces no voy a correr, así te veo. Ahí los veo a todos. La sublimación. Otro objeto primero, o camino, claro, porque puede buscar otro camino u otro objeto, ¿sí? Un camino de la regresión y a satisfacerse en organizaciones ya superadas. Eso es la regresión, ¿sí? Dice, entonces, la libido es cautivada por las fijaciones que ha dejado atrás. Está repasando todo lo que dijo en la conferencia anterior. Dice, la perversión se separa de la neurosis, ya que las regresiones no despiertan la contradicción del yo y alcanzan la satisfacción real, pero no normal. ¿Sí? Entonces, a la neurosis tenemos que... ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ningún problema. Tenemos que decir que a la neurosis no es solo la regresión, sino el conflicto con el yo. ¿Sí? Cuando se produce la regresión a esos puntos de fijación que ya habían sido abandonados, en la neurosis lo que se encuentra es el conflicto con el yo que ahora no quiere saber nada con eso. Es el conflicto que entonces produce la regresión. Por eso dice, en la perversión se produce la regresión, pero no el conflicto, se produce la regresión y la satisfacción real en esos puntos de fijación que habían sido abandonados. Ahí estoy en la página 327. Dice, la libido inviste las posiciones reprimidas, se sustrae del yo y de sus leyes. Esto es la neurosis, ¿no? Y tiene ese carácter inmutable. Las representaciones sobre las que transfiere su energía son inconscientes y entonces siguen las leyes del inconsciente, que son condensación y desplazamiento, como trabajamos en el sueño, al igual que en el sueño. La contradicción que surgió desde el yo persigue las representaciones de la libido y sus subrogados, con lo que nombra como la contrainvestidura, ¿sí? Para intentar rechazarlas, ¿sí? Es como, imagínense, un conflicto, ¿no? Una guerra constante entre dos fuerzas enemistadas. Entonces dice... ¿Cuáles serían las fuerzas?
La de pulsional y las del yo, que intentan reprimir o contrainvestir a esas pulsiones que son desestimadas o rechazadas por el yo. Claro, son desestimadas en el síntoma y si son sublimadas se va de... Si son sublimadas es que encontraron un modo aceptable. Sí. ¿Sí? No entran en conflicto. Claro. Sobre el final de esta conferencia él vuelve a hablar de sublimación, ahora lo vamos a volver a tomar. Pero si aparece el conflicto, entonces aparece la represión y entonces cuando retorna es vía un síntoma, que es una figuración irreconocible para el yo. Sí. ¿Sí? Esa es la lógica con la que lo veníamos nombrando. Lo que... Como en el sueño, ¿sí? Que aparece, ¿no?, el sueño manifiesto como algo que figura un deseo, pero que es irreconocible para el yo. ¿Sí? Sí. Profe, perdón, ¿en qué página estamos? Estabas, no sé exactamente porque son mis notas, pero pasando la 327, un poquitito más adelante. Entonces, el síntoma como un retoño del cumplimiento de ese deseo luminoso inconsciente desfigurado de manera múltiple. Está haciendo una equivalencia, no es lo mismo, pero es equivalente, como decíamos antes, al sueño, ¿sí? Así como el sueño también es una desfiguración, el síntoma es una desfiguración, es esa solución de compromiso. Una ambigüedad escogida ingeniosamente provista de dos significados que se contradicen por completo entre sí. ¿Sí? La diferencia entre la formación del sueño y del síntoma, dice el sueño, el propósito del preconsciente es el dormir y el dormir bloquea lo motriz. Las fijaciones preexistentes son la posibilidad de escapatoria de la libido, ¿sí? Los rodeos a través del inconsciente se sortean la represión y entonces se logra la descarga. La satisfacción es real, restringida e irreconocible, ¿sí? Quiere decir que en el síntoma, como leíamos en la conferencia 17, ¿no?, es la realización efectiva de un deseo, que se da como cumplido. O sea, hay una satisfacción real, restringida e irreconocible, ¿no?, en las que se representan las condiciones del compromiso. Bueno, las fijaciones. Acá va a entrar a un punto que es súper importante, que es que lo va a nombrar como las series complementarias. Que hay un esquemita, ahora lo vamos a poner, donde él explica un poco esto, ¿no? Dice, las fijaciones en la práctica se dan en la práctica de las vivencias infantiles. Dice, en los afanes parciales abandonados y en los objetos resignados de la niñez. ¿Se acuerdan que hablábamos de que al principio las pulsiones son parciales, desorganizadas, ¿sí?, que no responden a una lógica de un objeto total, sino más bien a lo que a veces se nombra como el cuerpo fragmentado también, ¿no? Por eso dice los afanes parciales, ¿no?, cada pulsión por su lado. Dice, hay una importancia doble. Se manifestaron por primera vez las orientaciones pulsionales del niño que traía al mundo. Acá ubica una cuestión como de lo que se trae como innato, como si fuera algo hereditario, que más bien él lo liga a las vivencias de los antepasados que podrían estar inscritas de algún modo y ser heredadas. También podemos pensarlo como cuestiones estructurales, ¿sí? No del lado de la herencia, las vivencias de los antepasados, sino de la estructura. Y vivencias accidentales, ¿sí?, que despiertan y activan por primera vez pulsiones en un momento del desarrollo, donde todavía no se han completado sus consecuencias traumáticas, es decir, es lo que veníamos trabajando como el tiempo 1 del trauma, esas vivencias que quedaron ahí como, ¿no?, en suspenso, pero que dejaron al mismo tiempo marcas, que en principio no tienen una significación traumática, no tienen la intensidad que después cobran en ese segundo tiempo, pero que están ahí, como a la espera de... Eso ¿sí? es por lo de la pubertad. Después de la pubertad, ¿sí?, ahí podemos pensar que la sexualidad, las pulsiones intensificadas, frustradas en la realidad, invisten esos objetos de la infancia o esos puntos de fijación infantiles.
Por eso muchas veces los síntomas aparecen después de la pubertad, ¿sí? No es porque sí, ¿sí? La adolescencia es un momento donde afloran los síntomas de una manera, ¿no? Por eso Lacan los hablaba de la adolescencia como el despertar de la primavera, florece todo, ¿sí? Florecen todos los síntomas justamente por eso, porque lo pulsional se intensifica, no se satisface en la realidad concreta, inviste las fantasías que son rechazadas porque tienen los puntos de fijación que ya el yo desestima, por ejemplo los padres como objetos libidinosos, ¿sí? Como objetos de amor. Un adolescente lo último que va a decir es que está enamorada de la mamá o del papá, ¿no? En general eso es más bien ¿no? El otro extremo. Sin embargo, a nivel inconsciente eso está, eso se rechaza, ese es el punto que hace que no pueda la libido encontrar un camino progrediente, sino regrediente, y que entonces retorna desfigurado como un síntoma, ¿sí? Si uno lo piensa así, se entiende claramente por qué la pubertad es el momento donde los síntomas estallan en general. No siempre, pero en su gran mayoría. Bueno, entonces, las vivencias accidentales despiertan y activan por primera vez otras pulsiones que en su momento, donde el desarrollo no se ha completado, sus consecuencias que aún no son completas. Son el factor constitucional y la suma de ambos, de 1 y de 2, del punto 1 al punto 2. Esto es lo que él va a ubicar como en las series complementarias. Estamos en la página 330. ¿Qué son, perdón, las series complementarias? Las series complementarias, ahí vamos. En eso estamos. Es el modo en el que Freud explica. Voy a anotar, leer al Pepe, porque lo quiero en el texto, pero no importa. Esto creo que era que en la conferencia 22 hace como todo un preámbulo de 6 páginas y yo estaba así intentando entenderlo y después en 4 renglones te hace todo este resumen y arrancás por acá. Pero así es más fácil. Sí. Las series, dice, series complementarias, y va a poner la causación de la neurosis. Sí, nosotros venimos la causación de la neurosis y la causa de los síntomas neuróticos. Va a decir, va a poner igual la predisposición por la fijación infantil, y la fijación infantil a su vez la va a desdoblar en 2. Va a decir la constitución sexual y el vivenciar infantil. Y acá va a decir más el vivenciar accidental del adulto. ¿Sí? Este es el tiempo 1, este es el tiempo 2. Esto que nombra como la constitución sexual es lo que dice es eso heredado que viene de fantasías que quedan inscriptas por la vivencia de los antepasados, que yo les decía, podemos tomarlo del lado de lo estructural. ¿Por qué lo nombra como series complementarias? Porque se complementan. ¿Qué quiere decir que se complementan? Que se necesita. Que a veces está más una, a veces está más otra. ¿Sí? Como un sub y baja. Se complementan de ese modo. Sí, se articulan y entonces va a decir, si hay una fijación infantil que por alguna vivencia infantil hace que esto se intensifique muchísimo, quizás la neurosis se desencadena en la infancia. Puede esto no esperar ese segundo tiempo, alcanza con esto primero. Sí, esta fijación infantil, más bien, uno podría decir, no pasó gran cosa, no pasó naranja, nada. Ese germen, ¿se acuerdan de lo de la comunidad? Ese germen de emoción sexual, un germen. Ahí, a la espera de, entonces va a ser el vivenciar adulto el que va a dar lugar
a ese punto de despertar y entonces el síntoma va a ser desencadenado más adelante. Eso quiere decir que se complementan, ¿sí? Que puede ser más intenso uno, más intenso otro, o un poquito intenso cada uno. Pero se completa. Se complementan. Esto entonces contradice un poco lo que decía antes, que en el recuerdo siempre el trauma era más fuerte. Un poco lo contradice, en realidad no es que lo contradice, lo que él va a decir acá en este texto, no sé si yo lo puse en cosa, pero lo dice, es que a veces este tiempo es muy corto. No va a decir que no va a estar, pero va a decir que no necesariamente tiene que transcurrir ese lapso de tiempo. Si quieren ahora lo buscamos. Es cuando habla de la neurosis infantil. Está en la página 331. Dice, bueno, a ver, tampoco esta vez nos resulta difícil zanjar la cuestión. Dice, es indudablemente correcta la observación de la investidura libidinal y por tanto la importancia patógena de las vivencias infantiles ha sido reforzada en gran medida por la regresión de la libido. Hasta ahí estamos en la versión conocida. ¿Sí? La vivencia infantil cobra importancia por la regresión de la libido. Eso es tiempo 2 sobre tiempo 1. Pero caeríamos en un error si viéramos en esta lo único decisivo. Así que es preciso dejar sitio a otras consideraciones. En primer lugar, dice, la observación muestra fuera de toda duda que las vivencias infantiles tienen una importancia que les es propia y que ya han probado que en los años de la niñez, se han probado en los años de la niñez, es que también existen neurosis infantiles. ¿Cómo lo explica? Dice, en las que el factor de diferimiento temporal desempeña necesariamente un papel muy reducido o falta por completo, pues la enfermedad se contrae como consecuencia directa de las vivencias traumáticas. El estudio de estas neurosis infantiles nos precave de caer en más de un peligroso malentendido acerca de la neurosis de los adultos, así como los sueños de los niños nos han dado la clave para comprender la de los adultos. Y bien, las neurosis de los niños son muy frecuentes, mucho más de lo que se supone. A menudo no se las juzga sino como signos de maldad y de malas costumbres, y aún son sofrenadas por las autoridades encargadas de la crianza. Es decir, muchas veces los síntomas infantiles no se leen como síntomas. Se dice es un maleducado y se los castiga, ¿sí? Y no se lee lo que le pasa a los niños como sintomático. Está diciendo eso. Acá, o sea, ya, como decía la letra, lo mismo que antes, que estaba el periodo como de salud aparente, pasaba la pubertad y ahí adquiría, bueno, los síntomas. Acá es directo. Acá está diciendo, hay casos traumática y es... Hay casos, por eso no lo generaliza, hay casos, también puede ocurrir que ese diferimiento temporal sea muy escaso o no exista. Y que entonces el síntoma en la infancia sobrevenga inmediatamente después, ¿sí? En general va a estar ligado a vivencias más intensas, digamos, no solo un germen de algo que él vive, sino a otra intensidad de lo acontecido y quizás incluso de la cuestión constitucional del niño también. No todos los niños tienen una intensidad, eso es un hecho, quienes están cerca de los niños pueden confirmarlo. Profe, eso es lo que decía después, como de que hay gente que, como vos decís, después de un vivencia de auto se despierta y hay otros que lo van como, o sea, lo tienen paulatinamente desde la niñez, ¿no? No te entendí, de vuelta. Que ahí no me acuerdo en qué parte de acá había leído que de esto que estamos hablando y decían como que la neurosis se presentaba ya sea por una vivencia accidental de adulto que la despierta o esto de la neurosis infantil que se mantiene como así pero en toda la vida y es la misma. Es Sí, eso, ¿no? sí. Porque no estoy entendiendo bien la diferencia, o sea, en qué se está diferenciando puntualmente de lo que venimos viendo antes. En la primera parte nada, simplemente lo está describiendo con más detalle. Lo que está agregando como diferente acá, si querés,
es esto, lo constitucional, por un lado, que hasta ahora no lo había mencionado, solo mencionaba estados vivenciales, ¿sí? ¿Qué agrega con las leyes complementarias? Agrega lo constitucional, ¿sí? Que antes no lo mencionaba, y ahora, hablando de las neurosis infantiles, va a decir, bueno, puede que alcance que no esté tan jugado en ese diferimiento temporal. Está agregando esas dos cosas. En líneas generales está sosteniendo la estructura de todo lo que venimos diciendo. Está agregando, si querés, matices. ¿Sí? No es que está diciendo lo de antes, no. Está diciendo sobre lo de antes hay matices. El matiz de lo constitucional y el matiz de que puede ser vivencial infantil causa suficiente. ¿Sí? Claro, sí, me estaba mostrando. ¿Está bien? Sí. Dos cosas. ¿Por qué hay accidental, vivencia accidental? ¿Qué es lo accidental? Que es un accidente que podría no haber ocurrido, que es contingente. Pero que la vivencia pasara a la puerta de eso. ¿Qué parte podría no haber ocurrido? Bueno, ¿Qué? tomemos un caso, tomemos el caso de Emma. Podría no haber ocurrido que ella hubiera entrado a una tienda donde dos pibes se reían y uno le gustaba y a ella le pasó que eso resignificó la escena anterior. Porque en el vivencial del adulto lo que aparece es un detalle muy sutil, muy singular, muy nimio aparentemente, que lo que hace es resignifica la anterior. Por regresión, ¿no? Por regresión. Pero que podría no haber sido neurótica si no pasaba eso. Ahora vamos a avanzar un poquito. No, es que te puedo contestar de dos maneras, por eso me quedé. No, está bien. Cuando arrancamos la conferencia decíamos, todos tenemos las condiciones dadas para el armado de los síntomas neuróticos. Sí. Todos somos neuróticos. Está bien tu pregunta. ¿Qué es lo accidental? Y uno podría decir, bueno, es accidental, pero al mismo tiempo va a ocurrir. Claro, sí. Por eso no está mal tu pregunta. Está bien. ¿Está bien? Tocas un punto donde él lo nombra como accidental y vos te estás preguntando, ¿podría no haber ocurrido? Y no. Claro. Pero no, o sea, porque puede ocurrir una posterior que igual resignifique. Porque, digamos, es medio inevitable que el síntoma acontezca. Podría no ocurrir, por ejemplo, en el caso de la sublimación. Es decir, podría ocurrir que la libido, si yo sigo la lógica de lo que venimos trabajando en esta conferencia, y de hecho él lo va a decir, en un momento va a decir un poquito más adelante, cuando se produce la regresión lo que hace es investir la fantasía. Y va a decir, el introvertido no es todavía un neurótico, ¿sí? Es decir, todavía no hay síntoma, quiere decir eso. ¿Por qué todavía no hay síntomas? Porque el introvertido, el que uno podría decir vive fantaseando, vive en un mundo de fantasía, no necesariamente tiene un síntoma. Vive, como se dice, en una nube de pedos, feliz de la vida. A veces hay gente que, ¿no?, vive en una ensoñación constante, sí, y a veces no hay síntoma. Está ahí. Eso todavía es un introvertido, es decir, no encuentra una realización, una satisfacción de sus pulsiones en la vida concreta, más bien la obtiene en su fantasear, ¿sí? Ahora, va a decir, eso puede deslizarse a un camino por el lado de la sublimación y que alguien que tiene esa capacidad imaginativa devenga un gran guionista de cine, uno podría decir, me sale decirles Woody Allen, con todos los reparos que pueda tener hoy el personaje, pero podemos pensar en cualquier otro, ¿sí? O en un novelista, un gran escritor. Podríamos decir Sófocles, cuando escribe Edipo, logra en un despliegue de su fantasía armar una trama artística con la que logra generar la satisfacción de sus propias pulsiones y además logra la satisfacción de los otros, ¿sí? Lo vamos a ver sobre el final de esta conferencia. Entonces, en ese punto, no pasó a ser un neurótico, más bien está esa posibilidad. Ahora, si en el camino de la formación de síntomas, cuando se produce el investimiento de estas fantasías que tienen un entramado inconsciente, se encuentran con un conflicto, ¿sí? También va a decir que cuando se produce la regresión
a las fantasías, porque en la realidad no se pudieron satisfacer, y no se aparece el conflicto y se produce esa satisfacción vía esos puntos de fijación y se produce una satisfacción real, en realidad estamos frente a una estructura perversa, ¿sí? Entonces puede haber la satisfacción real de la realización de esas fantasías infantiles, con las fijaciones infantiles, que las va a nombrar como perversión, ¿sí? Porque no aparece el conflicto con el yo. La dificultad para el neurótico está que aparece la desestimación del yo, el conflicto y la represión. Entonces la única vía de satisfacción es cuando retorna como un síntoma. Retorna como un síntoma que es una formación desfigurada, donde el yo ya no lo reconoce, esa solución de compromiso, esa negociación, podríamos decir, ¿sí?, entre lo pulsional y el yo, que inventa este artificio extravagante que es el síntoma que produce una satisfacción sin que el sujeto lo pueda reconocer como tal. Claro, sí, síntoma, sublimación. Sí. Y lo otro, cuando hablamos de etapa de fijación, yo me acuerdo del oral, anal, genital, ¿cómo entra esto? Pues también estamos hablando de fijación. Bueno, esto está en la conferencia 21, que ya la trabajamos, pero la podemos recordar porque nos viene bien recordarla. Las etapas son las que vos nombraste. Lo que Freud ubica es que hay como ese recorrido de lo pulsional que va pasando por distintas etapas. La oral tiene que ver con la oralidad, que es la primera, ¿sí?, la más desorganizada en algún punto. Dice, después la sádico-anal, ¿sí? Sí. Después la genital o fálica, ¿sí? Esa es la fijación infantil. En ese recorrido que se producen las fijaciones infantiles, efectivamente. Okay. ¿Sí? En ese recorrido se producen esas fijaciones y son las fantasías que retrospectivamente resignifican y arman escenas y ponen como si fueran un escenario esos puntos de fijación infantiles. ¿Está bien? ¿Alguien levantó la mano? Sí, pero estoy pensando como en mi cabeza la pregunta, porque esto que hablabas de sublimación lo hablas como en parte cuando ya sos adulto, ¿no? Porque esto de ser guionista, como que un niño no es que puede sublimar, haciendo una actividad, por ejemplo, porque la sublimación era como algo socialmente aceptado, y porque pero está bien tu pregunta. Nunca la había escuchado formulada así, nunca la había pensado, me haces pensar y pienso, te contesto. Sí, un niño por supuesto que puede sublimar. No es lo mismo pegarle a alguien que dibujar un monstruo en un papel y no es lo mismo. El niño tiene la capacidad de la sublimación. Algunos niños tienen una capacidad de sublimación increíble, ¿sí? Y hay muchas actividades que podríamos decir en los niños tienen ese valor. Y menos mal que existen, porque le da herramientas para poder desplazar la libido y darle cabida a, ¿no?, cosas que de otro modo no. Pero no es que deja, perdón, eso termino, no es que por eso que está sublimando ya no tiene chance de ser neurótico. No, para nada, porque además piensa esto, estamos diciendo que las pulsiones no es una, es un abanico. Cada una funciona de un modo en la infancia independiente, van encontrando modos de organización que se articulan de a poco. Entonces, lo que por ahí puede sublimarse, una pulsión puede sublimarse de una determinada manera, puede ser que otra no. Y que el síntoma tenga que ver con esas que no encontraron un camino de sublimación. Lo mismo con el guionista adulto, puede ser que esa lo sublimó, pero después puede tener otros síntomas. Por supuesto, sí. De hecho, uno podría decir, no hay nadie que pueda sublimarlas todas, no hay nadie que pueda no ser neurótico en el mejor de los casos. No, que lo que dijeron, no sé si está bien, pero, o sea, lo que yo pienso, ¿no?, de lo que dijeron, el ejemplo este que pone Freud con el nieto que tira el juego ese de ¿eso no sería un modo de sublimación de los niños? Sí, absolutamente, lo es. El juego, o sea, el modo príncipe, está buenísimo lo que me hiciste acordar. El juego es una sublimación. Todos los niños cuando juegan están haciendo eso. ¿Sí? Están encontrando un modo alternativo de, ¿no?, sí, de trabajar, de poner en juego sus pulsiones en una escena lúdica que habilita, ¿no? Pero fíjate que en los juegos infantiles aparecen los juegos para el doctor, a la mamá y al papá, ¿no? Es decir, donde
cuando ustedes vieron el texto de 3 ensayos con una teoría sexual, ahí ven como los juegos infantiles lo que articulan son, podríamos decir, el laboratorio de investigación de la sexualidad de los niños. No más ni menos que eso. Lo que pasa es que lo hacen entrar en una trama de juego con cierta articulación de fantasías simbólicas y entonces... Pues bueno, los psicopedagogos te ponen a jugar. Y bueno, los psicólogos infantiles también. Claro, bueno, eso quería decir. Capaz de dejar No de le vamos a decir nada, no le vamos a decir nada. No, pero los psicopedagogos también, porque lo que pasa es que el psicopedagogo está más ligado a una cuestión educativa. Ah, ¿Sí? Lo que busca es más bien educar o enseñar, claro. adaptar. Psicoanalista, en el mejor de los casos, no. ¿Sí? Más bien sí es abrir un espacio donde el niño pueda, o con el juego, con el dibujo, con la palabra, encontrar maneras de sublimar. Claro, O desplazar, o encontrar articulaciones sintomáticas que no les sean disruptivas en la vida. sí, en mal sentido. Pero que entonces capaz de dejar de jugar hacia adultos neuróticos con síntomas. No, también Y sí, lo mejor que nos podría pasar es jugar. Y sí, pero sí. Pero si después de la pubertad ya no jugás, ya decís esto. Pero pensemos, ¿por qué se deja de jugar? Porque entras en la pubertad, en otras... Y hay algo que se empieza a reprimir. Si empiezas a reprimirte por todos lados, claro. Sí, también Culturalmente supongo que tampoco los está bien. Hoy nos va a tocar tratar de entrar, borré lo anterior, pero ¿se acuerdan que habíamos puesto como último punto la castración? ¿Sí? De articulación. Como que vamos respondiendo cuál es la causalidad del síntoma. El módulo D nos ubica la castración. Bueno, es más complejo, vamos a intentar llegar hoy, deberíamos, para tratar de ubicar. Me arrepiento de borrar lo anterior porque me venía mejor para la clase de Jaco, pero no importa. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la sexualidad y habíamos puesto la fantasía? Y entonces yo les decía, bueno, está el sentido, está el referente que está más ligado a lo pulsional, ¿sí? El referente quiere decir a ese punto que uno empieza a ubicar como la causalidad tiene que ver con lo pulsional. Y empezamos a tratar de introducir que hay algo de lo pulsional que no es la plena satisfacción. Uno podría decir, bueno, el problema de lo pulsional es que siempre es un problema, ¿no? Hay un texto que está puesto, de la conferencia 23 hay muchas otras cosas, pero lo más importante creo que ya lo dijimos. Me voy a soltar el texto y les voy a decir, en la página 103 tenemos solo una frase que nos importa del malestar en la cultura, página 103 del tomo 21. El texto es el malestar en la cultura. Este texto es un texto hipercomplejo, central. Está en el programa, sí. Tiene que estar, está en el programa. No sé si está en el cuadernillo de ustedes, espero que esté. Sí, yo por lo menos lo tengo. A ver qué página viene. 103. 103. Bueno, lo único que importa son 3 renglones. 103 y después salta la 256. Por eso, es esa. En esa página dice, yo se las leo y después la tratamos de entender. Muchas veces uno cree que discernir que no es solo la presión de la cultura, muchas veces uno cree discernir que no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función misma, lo que nos deniega la satisfacción plena y nos esfuerza por otros caminos. ¿Está bien? Entonces, está hablando de los caminos, nos esfuerza por otros caminos, estábamos hablando de los caminos de la formación del síntoma, los caminos de la pulsión. Está diciendo que a veces uno se da cuenta, puede discernir, que no es porque la cultura no te deja, no es porque te dicen que no, no es porque está prohibido, es que hay algo inherente a la función misma que nos deniega la satisfacción plena. La satisfacción plena de la pulsión siempre está enredada,
siempre es un tropiezo, siempre es, ¿no? Como si ya te pidiera otra cosa, no solamente... ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué cosas que ya vimos lo articularían? Con la primera evidencia de satisfacción. Sí. ¿O no? Sí, Es sí. eso, Sí. es eso. Cuando ubicamos que el deseo es la secuela que queda de la experiencia mística de satisfacción, porque el objeto está perdido forever and ever, y que ese intento de volver a reencontrarlo es imposible, por eso el deseo es indestructible, es ubicar que la denegación de la satisfacción plena no es porque la cultura no te habilita, es porque hay algo inherente a la función misma que lo obstaculiza. Si a alguien se le suena un teléfono, Sí, ¿no? bueno, Ese era en la web, me parece. Bueno, Profe, perdón, porque estoy medio Dale, lenta dale. y estaba escribiendo lo que para resumirlo mejor y me quedé. Dijiste ahí en el de la satisfacción. ¿Qué? no sé cómo lo habré dicho, pero Ah, estaba bien, tratando bien. de decirlo de la página 103. Te lo leo, de acá. Porque estoy tratando de repetir eso, no sé cómo lo dije recién, cómo me salió. Te lo leo. Muchas veces uno cree discernir que no es, igual fíjate, es esto, que no es solo la presión de la cultura, sino algo que está en la esencia de la función misma, lo que nos deniega la satisfacción plena. ¿Sí? Y no se esfuerza por otros caminos. Es lo del deseo indestructible y es por la primera experiencia de satisfacción. Que la satisfacción nunca es completa, que siempre uno dice, ay, era esto. Claro, el resto, a mí me encanta El resto, es el Cuando lo resto. tengo es el resto. Es eso que queda como resto. ¿Qué queda como resto? El deseo. ¿Qué es el deseo? La secuela de la primera experiencia. La secuela. ¿Pero qué es la secuela de esa experiencia? El resto. El resto. ¿Y qué es el resto? Ese objeto que nunca se vuelve a encontrar. Eso que podemos llamar castración. ¿No? ¿No me parece? ¿Qué es la castración? Encontrarse con que la pulsión nunca se satisface plenamente. Siempre hay algo que está mancado. Claro, pero eso funciona para mantenernos en movimiento. La versión optimista de la vida es, eso funciona para, como motor. Sí. Cuando uno llega a esa posición de decir eso funciona como motor, está muy bien. Ya entendió que eso funciona como motor y entonces deja de llorar que nunca la alcanza y que siempre faltan 5 para el peso y que el deseo es imposible. La terapia dio sus frutos. Claro, ¿no? Y qué culpa de mis padres que no me dieron el chupete, qué culpa que no me saqué el 10 que quería, que porque llovió el día que justo que porque no me quiso tanto como yo quería que me quiera. Claro, sí. Tenemos todo el despliegue de la humanidad metido en ese agujero. Claro, siempre algo falta, tipo la relación. Para la obsesión ese deseo va a ser imposible, para la histeria siempre va a ser insatisfecho. Las versiones neuróticas que hacen creer que habría la posibilidad de la satisfacción plena. Es decir, que no exista la castración. Claro. ¿Sí? Sí, Es decir, poder ubicar que ese es el motor y dejar de padecer por eso. Sí, es una meta plausible eso. Igual te puede pasar algo Dejar de X después de haber logrado eso, años después y volver. Mira, si hay algo en la posición de uno que realmente está ligado a la aceptación de la castración, a la inscripción de eso como una cuestión estructural y que a sabiendas que es el motor, no importa que te pase en la vida. Por supuesto que no quiere decir que sos Highlander y que no es indestructible. No, por supuesto que no. Pero quiero decir, por ejemplo, pensemos en una situación hipotética muy frecuente, frente a un duelo, ¿no? Alguien se muere. Bueno, la posibilidad de elaborar el duelo y de poder elaborar eso como una falta, de inscribirlo como algo bueno que no está, y entonces desplazar la libido y entonces poder seguir adelante y no quedar ligado a esa falta, en algún punto es, ¿no?, poder soportar esto. ¿Sí?
cualquier duelo, uno podría decir, no hace más que poner en juego ese primero, que es el del objeto mítico de la satisfacción. ¿Sí? Cualquier duelo no hace más que poner a prueba cuál es la posición de uno a nivel estructural. Pero a lo que yo me refiero, uno logrando hacer eso con algún duelo, ¿lo puede hacer con todos? Sí, uno podría decir, cualquier duelo es representante de todos. Por eso es perfecto. Por eso, pero se puede dar que con algunos sí, con otros no. Todo es posible. Digamos, sí, por supuesto. No hay la fórmula universal que nos va a explicar todo. Tenemos que también soportar eso. No, que por eso es que muchas veces en duelos, creo que principalmente igual los que no son por muerte, es que a veces es como que no es proporcional, digamos, el sentimiento del hecho objetivo. Por supuesto. Es porque están como removiendo, digamos, todo. Dentro de poco, en septiembre, va a ser la semana clínica de la cátedra, donde durante una semana entera, en muchos espacios, muchos horarios, se van a presentar casos clínicos de todos los docentes. Me tocó estar en la comisión de la organización de eso, así que ya leí todos los casos. Hay uno donde justamente el duelo no es la muerte de alguien, es la desarticulación de un proyecto de pareja. ¿Sí? Ni siquiera es perder la pareja, es lo que la pérdida de esa pareja pone en jaque en relación a un proyecto de adoptar un hijo. Bueno, es todo lo que a esa mujer le pasa a partir de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pone en juego ese desencuentro amoroso? ¿Sí? Lo que pone en juego ni siquiera era el amor a ese hombre, era el querer tener un hijo y el proyecto de familia en relación a la posibilidad de la adopción de ese hijo. ¿Sí? Bueno, las fichas en donde puso su deseo. Las fichas en donde puso deseo. ¿Y dónde puso su deseo? ¿Qué es el deseo? No, pero el deseo ¿qué es? Es el motor. Es eso, ¿no? Que falta, que pone el trabajo y que hace que la libido circule. De alguna, encuentre un camino. ¿Cómo es eso, profe? ¿La semana? Ay, perdón. La semana clínica. No, pero me viene bien que les den ganas de ir. Por supuesto, está armado para que ustedes vengan. No es que se puede venir, esperamos que vengan. Ya, tampoco es un que tienen que, hay toda la semana, creo que es del 15 de septiembre, ya va a aparecer la información circulando. En casi todos los espacios, los docentes van a presentar casos clínicos y se va a invitar a gente, a colegas de otros lugares, no de la cátedra, a que comenten. Un docente presenta un caso y otro comenta, con la idea de que en los distintos horarios de todas las, es una semana entera donde todos los horarios de la cátedra van a estar tomados con esta actividad, con la idea de que eso, un docente presenta un caso y un colega externo comenta con la idea de que estén articulados a la altura de poder pensar los conceptos que trabajamos durante el año. Pero no siempre se logra, pero se intenta. Dentro de, o sea, para nosotros un viernes de septiembre venimos y vos nos presentás el caso, No. o esa Yo parte de la clase. no voy a presentar ningún caso porque yo tengo la comisión de organización. El martes, el viernes, en el otro, todos se van a presentar casos. Ya van a tener el detalle. Les prometo que lo van a saber. Pero con tu pregunta me hiciste acordar del caso que justo leí. No sé por dónde seguir. Creo que ya dejé todo lo que tenía para decir. ¿Qué hora es? Y 2. 7 y 7 y 2. Tenemos media hora. Bueno, yo creo, por supuesto que no dije todo, porque el texto es largo y complejo. Lean la conferencia 23. Si hay alguna pregunta, la traen. Vamos a intentar volver sobre el final de la conferencia 21. Porque la conferencia 21, que yo creo haberla dado toda, la última parte seguramente la di medio rapidito y no me detuve demasiado, que es donde entra el Edipo. Porque es el punto donde entramos en el módulo E, ¿sí? Ven que el primer texto, la bibliografía de esto es la conferencia 21 al final. Después tienen pegan a un niño y algunos tipos de carácter. Yo le voy a decir a Silvina que trabaje pegan a un niño. Pegan a un niño es un texto que trabaja fantasía,
Sí, van a ver. Pegan a un niño. Pegan a un niño. Pegan a un niño. Pegan. No sé qué entendiste, pero. Péguenle. Péguenle. Bueno, ponele. Es un texto que trabaja fundamentalmente fantasía. Yo creo que algunos tipos de carácter dilucidados es un texto precioso. No creo que haya chance de llegar, porque no tenemos más clases, salvo que lo vemos en la última clase previa al parcial. Pero bueno. Falta re poco, ¿no? Es que el viernes que viene no hay clases porque es feriado. El siguiente viene Silvina, porque yo no puedo venir. Y el siguiente es el día previo al parcial. O sea, queda la mitad del módulo de acá, el vista, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver, son 3 textos. Hoy vamos a ver al final de la 21, pues yo le digo que ya vimos. Silvina va a trabajar pegando un poquito y yo creo que el último texto va a ser. Si entra, lo vamos a ver ese día previo al parcial. No hay margen. Digo, porque nos toca tener un montón de feriados los días de este año. O sea, parece joda, pero. No hay margen. No culpa de San Martín. No culpa de San Martín. Bueno, no entremos en pánico. Vamos a pensar que no. Acá también aplica eso de seguir por más que no vayamos entendiendo, porque yo me siento como más atentada que... Pero espérate, ¿qué no entendieron? Hasta acá. No, de las clases, pero es como que leo y como que sí voy entendiendo, pero no te puedo articular una respuesta y te doy 2 renglones. Empezá a practicar. Y después del feriado estarían las preguntas. Y sí. Ojalá. Después del feriado es la reunión de cátedra donde se decide hasta dónde se llega y ya van a estar las preguntas. A ver, vamos más despacito. ¿Hay cosas que se van agregando? Sí, pero también hay cosas que, ¿no? Vamos, es como María La Paz, 3 pasos para adelante, 2 para atrás. 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Así estamos, porque volvemos sobre lo que ya vimos todo el tiempo, ¿sí? No es que... Entonces, pensá que es eso, que seguimos... Vos fíjate que hoy yo estoy retomando lo del proyecto, que es un texto que vimos desde el comienzo. Cuando hablábamos de la conferencia 17, yo les decía, tengan presente todo lo que ya estudiamos sobre neurosis obsesiva. Es decir, ustedes pueden ya ir apoyándose en lo que ya vimos. No es que son temas nuevos que nada que ver, ahora vemos geometría. ¿Está bien? No es que salimos con algo que está bien que les puse el signo equivalente, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. ¿Sí? O sea, confíen también en todo lo que ya estuvieron estudiando, en lo que ya vimos, en lo que ya saben, y que son vueltitas que se van dando donde sí, se empieza a complejizar cada vez más. Sí, y esperen a que pasen el segundo parcial, de acá a fin de año se complejiza más, sí. Pero si ustedes hasta acá más o menos vinieron entendiendo y vinieron siguiendo la lógica con la que se fuimos construyendo conceptualmente, confiemos que los cimientos están más o menos Con cemento. Si estamos con los 3 chanchitos, estamos con la versión de los ladrillos y el cemento. Vamos a tratar de entrar en la 21 y a ver, si vuelven sobre los textos, si algo no se entiende, traigan las preguntas, acá o en cualquiera de los espacios, ¿sí? Si tienen preguntas, me quieren hacer preguntas por el campus, me pueden mandar preguntas por el campus, yo intento contestarlas, ¿está bien? Sobre todo pensando en esto, que tenemos muy poquito tiempo, que tenemos el feriado, que yo voy a venir y que después es el parcial más o menos. Como con las vacaciones se corta mucho el flujo de aprendizaje. Sí, y sí. Y sí, a mí también me cuesta retomar después las vacaciones, ¿eh? No es que, digo, yo tengo que también hacer un esfuerzo, che, ¿dónde estábamos? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué les había hecho? Ni me acuerdo, no tengo idea. Bueno, estamos todos tratando de ayornar para adelante. Bueno, a ver. La idea, a partir de la conferencia 21, yo les decía, ya la vimos, vamos a tratar de retomar la última parte. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo? No.
Bueno, vamos a repasar rapidito algunas ideas. Algunas cosas ya hoy repasamos cuando decíamos las etapas de la libido, ¿no? Lo oral, lo sádico-anal, lo genital, la evolución, como yo les decía, al principio están desorganizadas y cada una por su lado y se van armando como organizaciones intermedias hasta llegar a la organización genital, que es como la más estable, consistente, coherente, y que además, atravesado el narcisismo, que se supone que ya empezaron a ver en teóricos, empieza a darse la configuración del objeto total, tanto propio del yo, que es el narcisismo es eso, y a partir del narcisismo, que es la posibilidad de pensarse como una unidad del yo, empieza también a pensarse como una unidad del otro. ¿Sí? Bueno. Eso es parte de lo que empieza a trabajar acá, sin poner el énfasis en lo del narcisismo. Ubica la cuestión del placer de órganos, ¿sí? Que habíamos dicho que son las zonas histerógenas, ¿sí? Que lo genital es una, pero Freud dice que puede ser cualquier parte del cuerpo. Exacto. Ubica el periodo de latencia, que es el periodo de detención, donde aparece la represión que hace que todo se olvide, ¿sí? Avanza un poquito más y va a decir el vínculo con el objeto. Empezamos en la página 299, se supone que empieza acá este giro, donde empieza a hablar del Edipo. Yo les tengo que ser sincera con algo. A ver si le mandé un mensaje a una colega preguntándole a otra docente. Para mí en este texto no hay mucha vinculación de qué es la castración. Gracias. No me va a encontrar nunca. Del punto de la castración, que es el que está conceptualmente puesto. ¿No? ¿Me contestó? Sí, pero un audio, no lo voy a escuchar. Bueno, sí entra en el Edipo, sí explica el Edipo. En la página 300, ¿sí? Hasta acá, cuando decía que hay dos metas en el desarrollo, esto me acuerdo de haberlo trabajado, ¿no? Que dice en la página 300. La pulsión oral se vuelve autoerótica, bla, bla, bla. El resto del desarrollo tiene expuesto de la manera más sucinta dos metas, ¿sí? En primer lugar, abandonar el autoerotismo, permutar de nuevo el objeto situado en el cuerpo propio con un objeto ajeno, y en segundo lugar, unificar los diferentes objetos de la pulsión singulares, sustituirlos por un objeto único. ¿Sí? Esto solo puede lograrse, desde luego, cuando dicho objeto es, a su vez, un cuerpo total. Es esto que les decía. Acá estamos. A partir de acá empieza a decir la madre es el primer objeto de amor del niño, de la niña también. ¿Sí? Dice, los procesos de hallazgo de objetos son bastante enredados. No es fácil encontrar un partener, ¿no? Y todavía han sido expuestos de manera panorámica, ¿no? Entonces va a decir, bueno, la madre, a la que llamaremos el primer objeto de amor, llamaremos a la madre el primer objeto de amor. Dice, la represión que sustrae de su saber el conocimiento de una parte de las metas sexuales va a hacer que la relación a ese objeto de amor sea más bien tierna, ¿sí? No tanto erótica, y va a introducir el complejo de Edipo. Dice, ahora bien, a esta elección de la madre como objeto de amor se anuda todo lo que en el esclarecimiento psicoanalítico de las neurosis ha adquirido importancia tan grande bajo el nombre del complejo de Edipo, que ha tenido no poca participación en la resistencia contra el psicoanálisis, ¿no? Y va a dar el pequeño ejemplo donde un médico en la guerra estaba tratando a un soldado con la técnica psicoanalítica, le piden que explique de qué se trataba, y cuando empieza a hablar de los deseos incestuosos inconscientes, lo echan directamente. Entonces Freud empieza a burlarse un poco de eso y dice, ustedes ya estarán ansiosos por conocer el contenido de este espantoso complejo de Edipo. ¿Todos tienen idea de qué se trata el complejo de Edipo? ¿Alguno quiere reducirlo, recontarlo en 3 frases? Hace falta solo 4, creo. Bueno. Gracias, les agradezco la ayuda. Edipo, ¿sí? El mito. El mito, sí, dale. Ay, no. Es que no sé, pero no sé explicarlo. Es el mito de... Ella lo va a explicar, dale. No, es que es un hijo que se casa con la madre, pero el padre muere, ¿no?
Lo mata. Lo mata a la madre y se casa con la madre. Pero es un hijo que, como recibe el oráculo de que eso va a ocurrir, se va, hace su vida, despliega su vida en otra ciudad, en otro lugar, y finalmente, por pequeños indicios, se empieza a dar cuenta de que lo que dijo el oráculo efectivamente ocurrió. Él se acostó, se esposó, se casó con la madre y mató al padre, a partir de lo cual, cuando se entera, se arranca los ojos. Ese detalle es clave en realidad para ubicar la cuestión. Quizás ese es el punto. Yo me acabo de dar cuenta de mi... ¿El arrancarse los ojos? Claro. ¿Por qué? El arrancarse los ojos es la figuración de la castración. Ahora vamos a ver por qué. O vamos a tratar de pensarlo juntos, si bien. Lo que dice Freud es que ese mito figura los deseos inconscientes, incestuosos y parricidas que habitan a todo el mundo, ¿sí? Y va a decir que en ese punto él puede explicarse que en la trama del Edipo, cuando Edipo se entera que se había acostado con la madre y había matado al padre, no le alcanza con decir, uy, bueno, pero yo no sabía. Edipo no sabía. Sin embargo, es el sentimiento de culpa el que le hace arrancarse los ojos. La lectura que hace Freud de eso está ligada a que más allá de que no había un saber sobre eso, sí había deseos inconscientes, había una inscripción inconsciente, por eso la culpa. ¿Sí? Lo que el mito de Sófocles pone en juego es eso, que aunque no se sepa, hay una inscripción inconsciente que hace que aparezca el sentimiento de culpa. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de culpa por la realización de esos deseos es lo que hace que él se saque los ojos. Y es lo que hace que no sea un accidente, también un poco esa culpa. Es lo que no le permite a él consolarse o desresponsabilizarse diciendo, bueno, fue un accidente. ¿Sí? Cuando uno se empieza a sentir culpable, incluso cuando fue un accidente, es porque aunque haya sido un accidente, hay algo de un deseo propio, aunque sea inconsciente y uno lo desconozca, que está en juego. Por eso también Freud dice que la cura, cuando alguien se siente culpable, lo último que hay que hacer es desculpabilizarlo. Claro, ¿Sí? por suerte se siente culpable también. Bueno, ponele que por suerte, no sé si por suerte. Pero Pero la culpa es el indicio que hace saber que ahí hay un deseo, aunque sea inconsciente y desconocido por el sujeto. ¿Sí? Y reprimido. Y reprimido, por eso. Inconsciente no sabido quiere decir eso. ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, la culpa que siente el sobreviviente. Bueno, porque inconscientemente quizás había un deseo de muerte de el padre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se siente culpable ¿por qué? Y porque el deseo Pero no te lo tira. pongo en esto, te lo pongo en el del sobreviviente, por ejemplo, de un accidente. Que tiene el deseo de que se muera el desconocido, por ejemplo, en un avión en el lado. Bueno, que lo que tenemos que pensar es que no es que el deseo de que se muera el desconocido de al lado, pero es esa muerte, aunque sea ese desconocido, figura, rebota, resuena, le hace cosquillas a ese deseo de que alguien se muera. Ok. No se ve Te lo pregunto porque tuve un accidente. ¿Te sentís culpable porque No, ya no. Pero es trabajé, difícil. y sí, porque mi amigo se murió al lado y digo. Pero sí, aparece. Cuando lo dijiste me hizo mucho ruido, dijo, jamás decir que mi amigo se No, muera. obvio que tu amigo no. Pero tu amigo va al lugar de haber deseado alguna vez de la muerte de, Freud diría, no estamos hablando de vos, No. Freud diría de tu madre. Ok. ¿Está bien? En Sí, cuanto sí, a la sí, rivalidad con la madre para ocupar su lugar y Ok, entonces ok, sí, estar con el padre, el Edipo para la mujer se figura de esa manera. La rivalidad es con Sí, la sí. madre, la hostilidad es con la madre y el padre es Es muy aparte, muy palpable. Claro, la hostilidad con la madre. claro, si fallece un padre ahí, es como que te recae toda la culpa de ese deseo a los chicos. Exacto. Sí, sí. Por algo también en la pubertad la mujer se agarra mucho con la madre. Cuando, Bueno, sí, hay y muchas el varón con el padre porque viene. ¿Iban a decir algo? creo que Bueno, bueno, digo, la vuelta que le podemos dar para ubicar esta cuestión es esa. Veníamos diciendo el malestar en la cultura. No es porque la cultura
me deniegue la posibilidad de la satisfacción plena. Hay algo inherente a la función misma. ¿Por qué Edipo no puede estar contento con que está con la madre y obtuvo el lugar que quería y te termina sacando los ojos? ¿No? Hay algo inherente a la función misma que impide la satisfacción plena. ¿Sí? Que tiene que ver con esto, con la inscripción de estos deseos inconscientes que tienen que ver con eso que fue reprimido, con estas huellas de la primera infancia. ¿Sí? Más o menos. Bueno, bien. Siendo el 19 nos sobran 10 minutos. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a lo que yo te hice? Porque te dije que sentí culpa y dejé de sentirla porque lo trabajé, pero estoy pensando que no lo trabajé desde este lugar. No importa. O sea, podés obtener trabajándolo. Por eso yo te decía. Yo entendía que mi culpa no tenía lógica y cuando uno siempre quiere buscarle la lógica a esa culpa, dije no se la tengo que buscar más porque no tiene lógica y ahí es como que empezó a desaparecer. Bueno. Pero ahora que me decís con él, o sea, no lo resolví de esta manera. Lo resolví solo la parte. Fui a terapia, pero no me ayudaron. Lo resolví así. Se me ocurrió. Bueno, a ver, por eso te decía, yo te dije, no estamos hablando de vos, yo vuelvo a Freud, porque no se trata de analizarte a vos, se trata de transmitir los textos freudianos, es el modo en el que Freud lo trabaja. Hay más vueltas posibles para pensar, las hay, pero estamos en estos textos, estamos en Freud, estamos acá. ¿Sí? Entonces trato de no irme demasiado. ¿Sí? Entonces vuelvo a la lógica del texto que estamos trabajando para darles las respuestas. ¿Sí? Me tocó mucho porque cuando me resonó mucho dije, bueno, chao. Es que lo de la culpa del sobreviviente es así. Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué te sentís culpable si hubo un accidente y se murió el que estaba al lado y no vos? Claro. Si vos no tuviste nada que ver. Bueno, la culpa, es lo que dice Freud en este texto, no tiene que ver con la voluntad puesta en juego en la acción, sino con que lo que toca son esos deseos inconscientes. ¿Sí? Que, por otro lado, volvamos a la conferencia con la que empezamos hoy, la 17. Dice, el sentido está ligado al vivenciar del paciente. Y además dice que él no podría nunca jamás haber adivinado que uno de los casos es una mujer que va y viene de una habitación a la otra mostrándole a la mucama que manchó un mantel. Acción sintomática, sin sentido, ridícula, que ella no puede dejar de hacer, que le perturba la vida, pero es un impulso que no puede frenar. Pero dice, yo jamás podría haber entendido por qué esa mujer hacía eso. Solo ella pudo dar en el clavo de la causa, que ese hecho histórico, ¿sí? En el que esa acción se justificaba y tenía un fin, en función de su noche de bodas. Solo ella sabía, ella y su marido, qué había pasado esa noche. Es decir, uno puede decir, el sentimiento de culpa o un síntoma está enlazado a algo, pero que uno no lo sabe el paciente. Es decir, es el detalle de la historia de la vida de ese sujeto el que va a permitir darla con la clave de lectura para eso. ¿Sí? Por eso yo te decía, no estamos hablando, estamos hablando de Freud, llevé a una cuestión más universal, que es la idea de que el incesto y el parricidio son universales. Eso dice Freud en estos textos, ¿sí? Que es la elección de la madre como objeto de amor, el deseo de acostarse con la madre, es decir, es la fantasía, no es que quiere decir que eso ocurrió, ¿sí? Es la figuración de una fantasía inconsciente o la hostilidad con el padre, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo llevé como no un vivenciar singular tuyo, sino a una trama universal, ¿sí? Bueno, que a vos se te haya aliviado eso, bueno, quizás aunque no te hayas dado cuenta en qué punto y por qué, algo se desarticuló. Sí. ¿No? Y muchas veces eso pasa, aunque no lo tenga tan claro, a veces es una idea que se desarticula y uno empieza a pensar las cosas con otro color. Sí, es medio como mágico. Bueno, es mágico, pero al mismo tiempo tiene una lógica. Sí, lo tuve que pensar. Uno tiene muchas veces
ideas o hipótesis que están coaguladas y con las que convive como máximas universales, que de pronto ¡pum! Sí. Uno dice, sí, mira, y sigue. No te cae la ficha. Es una manera de decirlo, ¿no? Pero cuando te cae la ficha, ¿qué es? Que es que una idea se desarticula. Este complejo de Edipo que viene con la culpa pasa desde o sea, bebés, desde nacemos como... ¿Qué cosa? No, todo el se va complejo de Edipo, desarrollando. se va como... Bueno, bebés no. Acordate que en este texto, que es la conferencia 21, decíamos, está toda la evolución. Está el oral. Después viene los anal. Ahí lo va desarrollando Leador. Después dice lo genital, que podemos ligarlo con los fálicos. ¿Sí? Recién por esta época, Sí. aparece el narcisismo. ¿Sí? En esta época, cuando aparece el narcisismo, esperen que borro todo esto y... Esto se ve bastante mejor en el texto de funciones y sus destinos, pero no importa. Esperen. A partir de acá, las pulsiones son parciales, ¿sí? Y desarticuladas, sueltas. Cada una tiene su propia orientación. Esto es como un primer modo de organización que va a decir que es más inestable, ¿sí? Empiezan como a ordenarse. Hay una que comanda, ¿no? Y que empieza a articular. No me acuerdo exactamente en qué punto aparece lo del narcisismo en relación al desarrollo. No sé si está muy preciso en cuándo, pero el narcisismo lo que implica es que el yo se toma a sí mismo con la libido, ¿sí? Se inviste a sí mismo como un objeto total, ¿sí? Entonces el yo pasa a ser un objeto total a partir de esta unificación. Entonces ya no es esta desorganización de pulsiones sueltas, sino que arman la unidad corporal. A partir de esto, dice Freud, es que entonces puede el objeto también ser total. ¿Sí? A partir de que el objeto puede ser total, es que aparece la elección de objeto, único. Recién acá, que está más en este punto ya, Sí. es que aparece la elección de objeto de la madre, Ok. como objeto total, y el amor. Y que puede todo eso no darse. Espera. Sí, esto es un punto de llegada que implica un nivel de organización enorme, que puede no llegar, lo que dice Freud en relación a las otras estructuras, es que los puntos de fijación para la perversión y la psicosis están antes de que se dé esto. Se producen antes de que se dé la elección de objeto, en realidad. Se producen en el punto del narcisismo. No llegan a lo que vimos, en teórico lo vimos como autoerotismo, narcisismo y libido al objeto. O sea, no llegan a... Claro, acá, por eso te decía, Claro, lo sádico no en oral está más bien esto que vos decís, el autoerotismo. ¿Sí? Sí. Es el autoerotismo, pero no ligado al narcisismo, que ya implica el autoerotismo, pero tomándose al yo como un todo, ¿sí? Como una articulación donde todas las pulsiones ya toman al objeto total, ¿sí? Lo que él va a decir es que en la neurosis se juega a partir de acá, de la elección de objeto. Para las otras estructuras, los puntos de fijación a los que se retorna son previos. ¿Sí? Los puntos de retorno, regresión, me salía la palabra, de regresión de la libido, no son a los objetos. No llegó ahí. No es que no llegó, Okay, es que los puntos de fijación ahí. son previos. ¿Sí? Los puntos de fijación se dan antes. Entonces, cuando la libido no se satisface en la realidad y se produce la regresión, vuelve a estos puntos más precarios,
más primitivos, más frágiles. ¿Sí? En cambio, en la etapa oral psicoanal son más primitivos, más frágiles. Y son previos, son claro. más primitivos en eso. Claro. Son primeros. Son primeros, son más desorganizados, son más desestructurados, desarman el cuerpo. ¿Sí? Acá, por eso yo decía, son las pulsiones parciales, sueltas, desarticuladas, autoeróticas. Esto implica un grado de organización enorme. ¿Sí? Si los puntos de fijación a los que se regresa la regresión de la libido llega a estas fantasías ligadas a los objetos incestuosos, quedan acá. Si la regresión de la libido viene más acá, viene estadios donde la organización del aparato psíquico es más frágil. Se desarma el cuerpo. Por eso no está la represión, capaz, porque no está organizado. Bueno, cierto grado. La represión no está. La represión para Freud en el mundo viene después de esto. ¿Sí? A ver, estamos tratando de. Sí, estoy pensando yo también, porque lo que él va a decir es que la represión, hay un texto que ahora no tenemos más en el programa, pero que ustedes pueden leer igual, porque vale leer lo que no está en el programa, que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo. Es como la continuación de lo que acabamos de ver. Es un texto que para mí vale la pena leer, porque es muy interesante, y lo que él va a decir es: la represión aparece en este punto después de la elección de los objetos incestuosos se ha hecho y esas fantasías ya están jugadas, y él lo va a ubicar en torno a también un punto de inconsistencia interna, y va a decir que es frente a la amenaza de castración que se figura a partir de la visión de los genitales femeninos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? No, sí, porque estamos relacionando castración con lo puramente genital y no lo habíamos pensado como ese resto que estábamos hablando recién, ¿no? Entonces ahora todo empezó a tomar. Es que yo les di una versión que se me ocurrió hoy en la clase anterior. Así que si van a otro lugar y les dicen no, nada que ver, díganmelo y yo después converso con los otros docentes. Porque la versión que da Freud está ligada a los genitales. Está ligada a la amenaza de te van a cortar el pito si te seguís tocando. Clásico. Y hoy ya nadie dice semejante barbaridad, además. Digo, la época de Freud, pero hoy no se escucha que se le diga eso a los chicos. Es más bien una historia como cuando uno escuchaba que antes decían, o por lo menos yo, ya creo que, no sé, vos también, pero que los niños los trae la cigüeña de París. Esa historia que te contaban a los chicos antes ya ni en broma se dice. No sé si alguna vez la habían escuchado, de hecho. Sí, De París, no, no, a mi época venía de París. La mía también. O sea, a mí me hizo tener muchas ganas de conocer París, por lo tanto. libritos que se decía para llenar de bebé y estaba la cigüeña con ¿Cuál el era La bandera de Francia. Venía de París. lista de bebé. Bueno, entonces, la teoría del nacimiento, el origen de los niños, ¿de dónde vienen los niños? Lo trae la cigüeña de París. Son cosas que hoy a nadie se le ocurre decir, o sea, pero antes se decían esas pelotudas. Bueno, lo mismo la de se te va a caer, te lo van a cortar la mano. Hoy, yo creo que hoy nadie dice eso, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué? ¿La castración ya no está más porque no se dice eso? Y no. Entonces, Freud lo trabaja desde la amenaza de castración, pero dice no solo es la amenaza, porque el niñito en principio que tiene la premisa, que nombra como la premisa universal del falo, es decir, la idea de que todos tienen pene, cuando escucha la amenaza se ríe, me parece muy gracioso, no cree que eso sea posible. Entonces Freud va a decir que recién empieza a creer que eso es posible cuando se confronta con los genitales femeninos, entonces ve que efectivamente es posible que alguien no tenga, el varón estamos hablando, ¿no? Después tenemos que ver la disimetría entre las niñas y los varones, pero no los quiero atormentar con más información de lo necesaria. Profe, perdón, entonces quedamos
se dan en todo este periodo o hasta el periodo del narcisismo, porque cuando ya está el objeto de elección, la elección del objeto único, ya está como más consolidado eso, entonces las fijaciones se dan antes, se dan en todo el proceso. Los puntos de fijación se pueden ver en cualquier momento. Y de hecho, los puntos de fijación en la neurosis más bien se dan en esta época. Se dan en... A ver, va de vuelta. Vamos a decirlo de otra manera para que quede más claro. Los puntos de fijación se pueden dar en cualquier momento y pueden ser muchos, ¿sí? Los puntos de fijación están. Ahora, lo que dice Fede es cuando la libido insatisfecha en la realidad retorna, puede retornar a distintos puntos. Cuando retorna a las fantasías incestuosas que están ligadas a estos primeros objetos de amor, Edipo, estamos hablando de la neurosis. La explicación que Freud se va a dar de los otros cuadros clínicos, que no es ni la última ni la más cerrada, ni más, pero es la que da a esta altura, es que el punto de fijación de las otras estructuras está dado en puntos anteriores. No se entiende. Ayúdenme ustedes, porque no se me ocurre cómo decírselo. Yo creo que está porque en seminario vimos que el neurótico, el individuo regresa ahí. En el sádico anal regresa el individuo del sádico anal es el punto de fijación, el sádico anal, más allá de que el sádico anal está ligado Como el hombre de las ratas. son puntos de satisfacción pero ligados a los objetos del amor. ¿Sí? Por eso una cosa no excluye la otra. ¿Está bien? Por eso digo, punto de fijación hay en muchos no es que no, pero hay esa posibilidad de retorno a las fantasías ligadas a esos objetos primarios de amor que toman, porque en Dora la tos tiene que ver con lo oral, pero está ligada al objeto de amor del padre. Están las dos cosas, por ejemplo. ¿No? La fantasía, la tos de Dora pone una fantasía oral ligada al padre. a la perspectiva católica. El libido está ligado. Sí. La libido está en la fantasía. Y la fantasía lo que figura es una escena donde se satisface la libido.